en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 1 del libro de Joel. Venga conmigo, por favor. Capítulo 1, voy a leer del verso número 1 al verso número 4. Libro del profeta Joel, o Joel, como se lo suele conocer. Capítulo número 1. Capítulo número 1. ¿Lo tiene? Está después de Daniel, viene Oseas y ahí viene el profeta Joel. ¿Ya lo encontró? Libro del profeta Joel, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos del verso 1 al 4, vamos a leer. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Verso 2. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Y vamos a predicar por el tema un juicio llamado o denominado cuarteto. Amén. Un juicio denominado o llamado cuarteto, así tal cual como lo oye. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta preciosa noche, mi Dios. Siempre tienes a bien traer a tu pueblo para que pueda recibir, oh Dios amado, Padre, de tu palabra, recibir de tu gracia, de tu misericordia. Háblanos, oh Dios, te lo suplico, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor amado, para que sea en esta preciosa noche, Señor, ese mismo pueblo recibiendo de usted la gracia y la misericordia, Señor, que usted tanto nos tiene, Señor amado, Padre, y por ello ministra nuestras vidas de una manera, Padre, Señor, formidable. Suplico, mi Dios, gracias, que en este momento cada uno de los corazones de tus hijos esté más que dispuesto, Dios, para recibir, oh Dios amado, de esta preciosa enseñanza. Te lo imploro, mi Dios, te lo suplico, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como introducción, mi amado hermano, cuando uno lee el capítulo número 10 del libro del Éxodo, en Éxodo capítulo número 10, cuando uno lee entre líneas allí, se hablará acerca de la octava plaga que Dios envió a Egipto. Una plaga considerada o denominada como la plaga de las langostas. Esta plaga tuvo algo peculiar, tuvo algo muy, muy especial por ser una plaga que jamás los egipcios vieron en su territorio. Por lo menos no en la escalada en la que Dios había dicho que les habría de enviar la plaga. Hoy por hoy las plagas de langostas comienzan a sucumbir o comienzan a oírse, obviamente en décadas pasadas, en nuestras generaciones cuando éramos muchachos o niños, en los noticieros no salían plagas como estas, por lo menos no en la abundancia o con la repetición con que se suelen dar en el momento. Cuando Egipto recibió esta plaga en particular,
Y quiero que me acompañe por favor a Éxodo capítulo número 10, sí, simplemente para tomar apunte de un detalle que creo que es importante considerar. En Éxodo capítulo número 10, versículo número, si viene por favor, allá al versículo número 4 en adelante, hasta el verso 6 voy a leer. ¿Lo tiene? En Éxodo capítulo 10, verso 4 al 6, lo voy a tomar como referencia, ¿sí? Dice el Señor: y si aún rehúsa, hablando de Faraón, dejar ir al pueblo, si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana, dice allí el Señor, yo traeré sobre tu territorio la langosta, ¿sí? La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y la casa de todos los egipcios. Y allí podría leer esa última parte que nos dice: cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió, dice allí, de delante de Faraón. Ahora, yo entiendo que las plagas, si una plaga de langostas es común, por así decirlo, en zonas, diríamos, del lado oriental del mundo, hablando sobre todo el continente africano y parte del continente también asiático. Es muy común ver plagas referentes a la que menciona el capítulo 10, pero insisto, en la escalada en la que menciona aquí en el verso 6, ya sobrepasa en todo caso los límites aún hasta de la imaginación, ya que en el verso 6 dice la escritura que esa plaga habría de llenar casas, habría de llenar, dice la Biblia, las casas de sus siervos o de sus sirvientes o de sus esclavos, las casas de todos los egipcios. Y aquí, esta es la parte que me llama la atención: cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, es decir, hasta ese día. Cuando avanzamos, mi amado hermano, al texto que he tomado como referencia para dar la enseñanza en esta noche, ¿sí? Un juicio dividido prácticamente en cuatro, un cuarteto de un juicio divino. Cuando vamos al capítulo 1 del libro de Joel, dice la escritura: palabra de Jehová que vino, sí, a Joel, hijo de ¿quién? Hijo de Petuel, dice allí, versículo número 2. Oíd, dice la escritura, esto. Antes de seguir avanzando, mi amado, este profeta como tal, poco a la verdad, poco o nada se podría decir que se sabe. Su nombre significa, sí, Jehová o Yahvé, como igual se lo podría también interpretar. Jehová es Dios, o Yahvé es Dios, significa el nombre de Joel. Ahora, Joel, mi amado hermano, sí, es el que recibe, y de hecho dice en el primer versículo, es el que recibe palabra de Dios para su pueblo. Ahora, ¿por qué el Señor toma a este profeta para dar este mensaje en particular? Obviamente que para la nación de Israel, las plagas de las langostas eran algo un poco común, pero nunca en la escalada de que Dios va a mencionar en este pasaje. Cuando vamos, mi querido hermano, allí en el versículo número 2, el profeta primero se asegura de que el pueblo esté o sepa o esté preparado de quién viene el juicio o de quién viene, en este caso, la sentencia divina. Mi amado, en los tiempos de Joel era evidente que el pueblo se había volcado de completo, de lleno a la idolatría, se había volcado de lleno a la fornicación. De hecho, este profeta, mi amado hermano, como muchos otros, eran contemporáneos de grandes profetas, de profetas mayores, del profeta posiblemente Ezequiel, donde el pueblo ya estaba sentenciado a ser destruido por parte de las naciones contiguas, porque la rebelión del pueblo había subido de punta delante de Dios. Ahora bien,
si bien es cierto, esta plaga como tal, no hay registro de que se haya cumplido, sí hay registro por otro lado de manera aleatoria de que se fue cumpliendo con el pasar de los años. Hay quienes esto como una etapa en 4 partes de un juicio progresivo de Dios sobre la nación de Israel. Pero cuando vamos al verso 2 es también necesario considerar de qué forma y de qué manera Dios se la presenta al pueblo. Y digo esto de manera muy peculiar porque hoy, mi amado hermano, esa misma plaga que fue utilizada para los egipcios, luego fue utilizada para su pueblo, mañana más tarde será también utilizada para todo el mundo. Por eso la tomé en consideración en esta noche, como es tema libre, poderlo, de una u otra forma, variando un poco el esquema de la enseñanza de muchos libros, poder traérsela a su consideración. Insisto, esta plaga fue utilizada por Dios primeramente para castigar a los egipcios. Segundo, fue utilizada por Dios para castigar a su pueblo. Y tercero, esta plaga será utilizada para castigar a la raza humana. De allí, mi amado, la importancia de que usted lo sepa y lo considere en esta noche a través del estudio de este mensaje. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, Joel capítulo 1, verso número 2, mi amado, la palabra está orientada de primera mano a los ancianos, es decir, a los principales del pueblo que tienen la responsabilidad, diríamos de una u otra forma, de dar a conocer a los más jóvenes, o en este caso a todo pueblo común, lo que este profeta va a decir. Y luego les dice: oigan, ancianos, y escuchen todos los moradores. ¿De quiénes? De la tierra. De allí, mi amado, diríamos que este pasaje se lo puede entender para el pueblo, pero también se lo puede entender de manera escatológica. Es decir, para los eventos futuros de lo que habrá de venir. Verso número 2. Y dice la Biblia: ha acontecido esto en vuestros días, a manera de pregunta, o en los días de vuestros padres. Ahora, ¿a qué hace alusión el profeta? Hace de una u otra forma una pequeña manifestación de exhortación, pero con algo de admiración al mismo tiempo. Porque el profeta quiere dar a conocer un juicio de Dios, pero como que si nunca antes había pasado. Y no es que no había pasado, usted ya lo ha leído en Éxodo, ya había pasado una escalada tan grande de un juicio a través de las langostas que había, diríamos, roto los esquemas de lo que se podía asimilar. Pero lo que habrá de venir obviamente superará en creces con lo que pasó en el territorio de Egipto. Y eso, mi amado hermano, sí es de ponernos a nosotros a pensar y de hecho de ponernos a meditar hasta dónde puede llegar la ira de Dios cuando obviamente el hombre le desobedece. Cuando vamos dentro pues de la escritura, el profeta les hace saber, verso número 2 en la parte final: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto que va a pasar, obviamente, dice el Señor, contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos contarán a sus hijos y estos a su vez contarán a quienes, a su otra generación, es decir, hasta sus tataranietos. ¿De qué? De lo que Dios va a hacer con el juicio, en este caso, de las langostas. Ahora, cuando nos quedamos hasta allí, mi querido hermano, es evidente de que el profeta quiere captar la atención obviamente de los ancianos de Israel. El profeta, mi amado hermano, es enviado de parte del Señor para dar a conocer obviamente sus juicios, pero también en la solución o el remedio para estar exento de esos juicios. Ya en el versículo número 4, aquí es donde obviamente vamos a ahondar hondo, vamos a profundizar. Yo quiero, por favor, que usted lo lea pausadamente, con quietud, porque yo le voy a preguntar algo y espero que usted en Dios tenga ese discernimiento. Lea, por favor, el verso número 4. Mira que esto se ha utilizado en más de una oportunidad cuando lo leemos, a la hora de poder
pronto dar un juicio, inclusive hasta una persona. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 4, léalo por favor. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Sí? Si gusta, léala otra vez. Mire que le voy a preguntar. ¿Lo tiene? Sí, léalo por favor. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había, dice allí, había quedado. ¿Ya lo asimiló? ¿Ya lo trató de entender o de discernir? Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué entiende de primera mano? ¿Qué entiende del texto? Sacando en limpio, ¿qué entiende? Parece allí un juego de palabras, algo hasta poético, pero hay algo obviamente profundo en el texto. De manera, digamos así, a manera panorámica, ¿qué entendemos? Panorámica, de que Dios, mi amado hermano, obviamente por sus juicios, y mire que de manera muy panorámica, Dios por medio de sus juicios va a arrasar con todo, no va a dejar ni siquiera migajas. Eso es lo que se entiende de manera panorámica. Lo que llama la atención en el texto es cómo lo va a hacer. ¿Sí? Y ahí va mi pregunta. Mi amado, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Qué utilizará para poderlo hacer? ¿Qué nos dice el Señor? Vea, separemos los elementos. Allí usted considera a una oruga, luego considera ¿a quién más? A un saltón, luego a un revoltón y luego a una langosta. Ahora, ¿qué tiene esto de peculiar? ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, claro, podría ser, claro, de manera alegórica, claro que sí, podría ser. Pero concentrándonos más en estos términos, ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos, hermano, ahí que usted sí puede. Ahí está escrito, le cuento. ¿Qué tiene, mi amado? Hay algo sencillo aquí. Mi amado, la pregunta, mire, ya dándole la pregunta, de seguro usted va a encontrar la respuesta. ¿De cuántos tipos de insecto habla aquí el Señor? No, de uno solo. Ahí está la clave. Es el mismo insecto en sus 4 facetas. He ahí la clave. Ahora, ¿y qué tiene que ver de esto? Sí, ¿cuántos estudian la Biblia? Hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? Es el mismo insecto, pero pasado por sus cuatro fases. Es una misma. Pero obviamente Dios utiliza a este insecto para en sus 4 facetas traer el juicio, mi amado hermano, que arrasará prácticamente con todo. Hay una versión que me pareció muy, pero muy, mi amado hermano, diríamos así, muy importante, sí, y quiero compartirla con ustedes. Dice en la Biblia, déjame ubicarlo así aquí, en la Nueva Versión Internacional, mira lo que nos dice acá. Sí, voy a leer el mismo texto, pero en la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura, lo que dejaron, y aquí, ojo, este texto lo expresará de igualito, pero al revés. ¿Cómo es eso? Es decir, que lo dirá de atrás para adelante. Sí, y se lo puede entender de la misma forma. Dice así: lo que dejaron las langostas, sí, lo que dejaron las langostas grandes, lo devorarán las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comerán las larvas. Y lo que las larvas comieron, se lo comerán las orugas. Ahí hay un poco más de
de claridad, ¿verdad? En el texto. Ahora, si lo leo al inverso, es lo que comen las orugas o lo que sobran las orugas lo van a comer las larvas. Lo que sobran las larvas lo comerán las langostas pequeñas, y lo que hacen sobrar las langostas pequeñas lo comerán las langostas grandes. Ahora, ya una vez esclarecido, entonces vamos al texto, mi querido hermano. Ahora, hemos dicho, si de acuerdo a ciertos tipos de, digamos así, de estudios ya escatológicos, mi amado, que este pasaje bíblico de Joel capítulo 1 verso número 4 que nos dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Se lo puede entender en su primera, diríamos así, interpretación escatológica, es decir, de los tiempos futuros, es que Israel experimentaría por 4 etapas la destrucción y la devastación de todo su territorio. De primera mano, la oruga bien podrían ser los babilonios. Y hay quienes asocian babilonios y asirios también. Sí, como primer aspecto. Como segundo aspecto, cuando se hablaría posiblemente, mi amado hermano, del saltón, se hablaría, sí, del trato que les dieron los medo-persas al pueblo. Enseguida, mi amado, viene el revoltón, que vendrían a ser los macedonios. Allí con Alejandro el Magno, y con Antíoco también allí, mi amado Epífanes, quien también devastó, inclusive asesinó a gran escala a los judíos. Y por último tendríamos con la langosta en este caso, al pueblo romano. Eso de una manera escatológica, pero limitada al pueblo de Israel. Mi amado, pero ¿qué tiene que decirnos Dios para nosotros? Que eso sí es lo que a la verdad nos preocupa. Ya yendo al Nuevo Testamento, es decir, al libro de Apocalipsis, mi querido hermano, este texto tiene mucho que entregarnos también a nosotros. Cuando vamos, sí, acompáñeme por favor, en el capítulo número 9 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 9, ¿sí? ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo número 9. Nos dice el Señor, voy a leer versículo número 1 al verso número 3. Estamos allí como que, sí, dándole simplemente la pauta en el sonar de las trompetas. Sí, y dentro de ese sonar de esas 7 trompetas, sí, en la quinta trompeta, al sonar de la quinta trompeta es que nos vamos a concentrar. Dice allí el Señor, el quinto ángel, ¿lo tiene? Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y allí verso número 2, que logró ese impacto. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire, dice aquí, por el humo del pozo. Es decir, que como que preparó el ambiente en la tierra, ¿sí? Obviamente de lo que habría de venir. Es decir, que la llenó prácticamente de oscuridad. Verso número 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Pero no eran cualquier langosta. Estas langostas no necesariamente vienen a devorar, diríamos, árboles, sembríos, pastos. No. Dice la Biblia, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen, ojo, a diferencia de lo que sí hace una langosta, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, ¿a quiénes? Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, dice allí, en sus frentes. Mi amado, ese texto, mi amado, viene de la mano con aquel que vendrá más adelante. Hoy no lo voy a ahondar, pero sí querré mencionarlo. Sí, que de esta plaga, mi amado hermano, los hombres buscarán la muerte. Pero la muerte, como usted ya creo que lo reconoce en la Biblia, huirá de ellos.
tan grave será, tan perjudicial, tan dolorosa, tan devastadora será, que los hombres querrán o preferirán la muerte antes de caer en la plaga de estas langostas. Ahora, mi amado, usted y yo, es evidente de que no estamos viviendo todavía en esos tiempos, pero esos tiempos vendrán. Hoy por hoy, como usted creo que ya lo reconoce, estamos viviendo simplemente principio de dolores. Sí, la pandemia, entre otras muchas cosas, es un principio de esos dolores. Y claro, un dolor de parto una vez iniciado no concluirá hasta que el niño nazca. Y toda madre sabe que los partos de dolores, sí, mi amado hermano, irán en aumento, ¿verdad que sí? Y esto provocará cada vez que venga con mayor frecuencia, mayor dolor también. Ahora bien, cuando yo voy al libro de Joel, porque allí está obviamente el texto inicial de estudio, mi amado, dice la escritura que de este acontecimiento, primeramente, el profeta quería que pase de generación en generación con el único propósito de que no sea olvidado. Sí, decirle al versículo 3 al pueblo que deben de contárselo a sus hijos y de sus hijos a sus hijos y a sus otras nuevas generaciones. Es decir, cuéntenle a sus hijos, cuéntenle sí a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Lo único que quiere Dios es que, mi amado, el pueblo o su pueblo esté apercibido de lo que viene. Mi amado hermano, es bueno predicar del amor de Dios. Yo creo que aquí en la iglesia se lo hace con mucha frecuencia. Se predica del amor y de la misericordia divina. Pero eso no nos exime de que también es necesario predicarle allá afuera a los que no conocen al Señor, o por lo menos no conocen la Escritura, de que ellos también evalúen y sepan por sus propios medios de que Dios también es un Dios de castigo y de sanción, y que del pecado, mi amado hermano, la única paga que se obtiene es la muerte. Amado hermano, dice pues la palabra del Señor. Cuando uno va, de hecho, mi querido hermano, aquí en el capítulo número 1, versículo número 5, mira cuál es la intención de Dios al darle a conocer el juicio venidero. Les dice: despertad. Ojo con esto. Despertad, les dice, borrachos, y llorad, gemid. Es decir, lamentense por lo que habrá de venir. Versículo número 5. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado ¿de dónde? Ahora, aquí hay algo curioso, mi querido hermano, porque Dios si llama la atención, diríamos, de los que practican este pecado, sí, la borrachera. Mi amado, hay algo curioso aquí, porque estos no reaccionan, mi amado hermano, no estrictamente por la plaga que vendrá, sino porque se les quitó, diríamos, como a manera de voz popular, sí, porque se les quitó la teta de la boca. En este caso, ¿qué cosa? El trago. Si no quieren aullar o si no quieren lamentarse por el juicio que vendrá, por lo menos despierten y sean conscientes de que no va a haber para que continúen en ese vicio. Mi amado, y yo creo que es la única forma en la que Dios a veces nos llama nuestra atención, cuando nos quita, mi amado, los deleites de nuestra carne. Todo aquello que obviamente te tiene prendido en este mundo, porque si tú eres consciente de esto, mi amado, ¿por qué estás lejos de Dios? Para los que lo están, obviamente. ¿Por qué estás distante de Dios? Porque hay algo, si digo yo, de esa puerta hacia afuera que te tiene entretenido. ¿Verdad? Esa es la realidad. Hay algo allá afuera, obviamente que no es de Dios, que te tiene sumergido en su propia esfera, que te tiene sumergido en su propio mundo. Claro, mientras eso esté allá afuera cautivándote, mi amado, tú a Dios le das la espalda. A veces, ojo con esto, los juicios divinos que vienen tanto para adentro como para afuera no llaman nuestra atención. Esto es curioso, ¿ah? No llaman nuestra atención. ¿Qué nos llama la atención? Cuando eso que nos tiene envuelto nos es quitado. Diría cualquiera, y esto pasa en casa con muchachos,
Mientras hay internet, ¿verdad? Tus hijos están tranquilos. Quítale el internet y comienza el revolotearlo, sí, por cerca de tus orejas. Y dirá, mamá, ¿qué? ¿No pagaste el internet? Mamá, se fue el wifi. ¿Qué pasó, mamá? Salen, como digo yo, como ratones, salen, ¿verdad?, de los agujeros de los cuartos, rondeando la casa porque el internet no hay. Prende internet y vuelven a desaparecer, en este caso, de tu entorno. Allá afuera, mi amado hermano, sí, el mundo está cautivo de placeres. Y esos mismos placeres son los que los han esclavizado y alejado de Dios. Cuando vamos a la Escritura, pues, mis queridos hermanos, es necesario considerar, sí, lo que también dice la palabra. Ven conmigo, por favor, sí, acompáñame, mi querido hermano. Yo quisiera que me acompañes al libro de los Salmos en el capítulo 78. Leeré desde el verso 4 al verso número 6. Joel, mi amado, está de una u otra forma, está convencido de que una forma de remediar este asunto es dar a conocer, sí, lo que Dios hará. ¿Lo tiene? Salmo capítulo 78, verso número 4 al verso número 6. Salmo 78, verso 4 al 6. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo encontró? Dice el Señor, no las encubriremos a sus hijos. Y está hablando de juicios, obviamente. Contando, dice la Escritura, ¿qué cosa? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, pero también, ¿qué cosa? Su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció, dice, el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, ojo con esto, que la notificasen, es decir, que la den a conocer a quienes, a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, lo cuenten también a quienes, a sus hijos. Mi amado, decimos nosotros, guerra avisada no mata gente o no mata soldados. Mi amado, este pueblo está apercibido por parte del profeta. Ahora, comienza, mi amado hermano, obviamente a instigar en las orejas o en los oídos de los que tienen placeres. Versículo 5, despertad, les dice a ellos. ¿Qué cosa? Despertad, borrachos. Ahora, ¿cómo Dios nos dirá a nosotros en estos tiempos? Esto también creo que es importante, sí, considerarlo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, mira lo que nos dice el Señor. Ven conmigo, por favor, y veamos qué nos dice el Espíritu Santo. En el libro, sí, de Efesios, capítulo número 5. Carta a los Efesios, capítulo número 5. Verso número 14. Este obviamente es un texto muy conocido, pero voy a seguir un poquito más en la lectura para ver hasta dónde nos lleva el Espíritu de Dios con esto. ¿Lo tiene? Usted lo reconocerá cuando lo lea. En Efesios capítulo 5, verso 14, nos declara el Señor. Por lo cual dice, despiértate. No nos dice borrachos. Porque la iglesia, creo yo, que no practica ya los pecados que antes eran, digo yo, conocidos o reconocidos de una manera abierta. Pero sí nos dice el Señor, despiértate tú que duermes. Y dice, y levántate. ¿De dónde? Levántate de los muertos. Ahora, Dios sabe que con esta porción de la palabra le habla de una manera figurada a su pueblo que está viviendo en medio de una generación que sí se la puede considerar como que va a camino de muerte. De hecho, usted creo que reconoce que hay hombres que se los considera, bueno, ya en película, como zombies. Son muertos vivientes. Viven, pero están muertos. Hacen cosas productivas, pero están muertos, porque el día que ellos, mi amado, partan de este mundo, irán completamente, mi amado, a pagar por sus pecados en el infierno.
Mi amado hermano, de allí dice el Señor, despierten ustedes que duermen entre los muertos, ¿verdad? Y te alumbrará el Señor, te alumbrará Cristo. Y aquí, verso 15, mirad pues, mira cómo el Señor nos despierta. Con diligencia, eso implicaría con responsabilidad, ¿cómo andéis? Hay quienes han mencionado que este verbo bien se lo podría interpretar como cómo vivís o cómo estás viviendo. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿De qué forma? Aprovechando bien el tiempo, porque los días, y esto creo que usted sí lo reconoce abiertamente, porque los días, ¿cómo son cada vez que usted ve las noticias? ¿Cómo son nuestros días? Los días son malos y se pondrán peor. Cuando volvemos, mi amado, al libro de Joel, capítulo 1, Dios pues exhorta a esa generación a que se despierten los borrachos, lloren y giman todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Verso número 6. Porque pueblo fuerte, aquí viene sí ya la interpretación de esa langosta. Porque pueblo fuerte e innumerable subió ¿hacia dónde? A mi tierra. Ahora, ¿a qué pueblo se refería? Justamente a aquellos que les dimos de manera alegórica, sí, lo que vendría. ¿Qué pueblos se levantarían para destruir a Israel? Babilonios de primera mano, asirios, mi amado hermano. Luego vendrían también, sí, los macedonios. Luego vendrían, obviamente, primero los medopersas, luego los macedonios, y de allí se levantarían los romanos. ¿Y qué decir en tiempos ya, digamos así, en siglos venideros? ¿Acaso no se levantó Alemania contra Israel también? No los exterminaron. Mira cómo los campos se llamaban campos de exterminio. Mi querido hermano, se levantarán, dice, innumerables, pueblo fuerte, innumerable, subió a mi tierra. Sus dientes son dientes ¿de qué? Son dientes de león, y sus muelas como muelas también ¿de qué? Como muelas de león. Es decir que sí, que no importa la dureza del hueso, mi amado, la mandíbula de un león podría hacer pedazos, sí, en este caso el fémur de otro animal. Cuando vamos a Apocalipsis 9, que fue un texto que le di de referencia, para poder asemejar también cómo vendrá el juicio de Dios para las futuras generaciones. Cuando vamos a Apocalipsis y volvemos por favor a ese quinto sello, capítulo 9, quinta trompeta, perdón, nos dice el Señor, versículo número 5 en adelante. Verso número 5 en adelante. Mire la similitud de lo que habla Joel con lo que habla Apocalipsis 9, verso 5 en adelante. ¿Lo tiene? Y les fue dado, dice aquí, no que los matasen, hablando de a los que habrán de atormentar, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, no me pregunte, mi amado hermano, cómo será el dolor, pero ¿a cuántos por lo menos les han picado un abejorro, una avispa? O hasta una abeja. ¿Cuántos han sentido el piquete de estos animalitos, de estos insectos? ¿Le ha picado alguna vez? Yo me recuerdo tanto, mi amado hermano, que del solo acordar me duele. Cuando en una oportunidad en un lugar llamado Tenguel, si trepado yo como mono en un árbol, me picó un abejorro. Mi amado, se me hizo un chichón en la frente que se me acabaron las vacaciones. Un dolor insoportable. Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo número 5, se le dio poder para que atormentasen a los hombres, ¿cuánto tiempo? 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, verso 6, los hombres buscarán ¿qué cosa? Por el dolor. ¿Qué buscarán? Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte
oirás de ellos. Ahora, lo curioso de este texto es lo que dirá el versículo 7. ¿Cómo tiene similitud con lo que declara Joel? Verso 7, léalo por favor. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes, mira cómo lo dice, eran como de leones. Verso 9. Versículo número 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa igual como destructor. Mi querido hermano, cuando retomamos el libro de Joel, capítulo 1, no solamente el Señor hace referencia a esto. Venga conmigo por favor al capítulo 1, versículo número 7. Asoló, hablando ya de la destrucción para el pueblo. Asoló mi vid, es decir, mi viñedo, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron, dice aquí, blancas. Verso 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido, dice aquí, de su juventud. Hasta aquí quiero llegar en esta porción bíblica. Mi amado, hay una pregunta clave que creo que es menester poderla topar en esta noche. Mi amado, ¿cómo poder ser libre de un juicio como este? Si de hecho, cuando uno ya va al libro de Apocalipsis, verá que hay sentencia de Dios para ser atormentado. ¿Cuánto tiempo va a ser atormentado? 5 meses. Yo creo que esto en algún momento se lo dio en el estudio de Apocalipsis que teníamos. Mi amado, es menester que las 3/4 partes de la raza humana quede exterminada con los juicios de Dios. Sí, no sé si usted por allí saca números, pero mi amado hermano, ¿sabe de la cantidad que estamos hablando? Las 3/4 partes, digamos que de cada 10, ¿cuántos deberían de morir? 7.5. Si hablamos de 10.000 millones, estamos hablando de 7.500 millones de habitantes. Hoy por hoy creo que se estima ya sobrepasamos los 7.000 millones, pero usted sabe la cantidad de muertos que vendrá, a consecuencia de todas las plagas, del sonar de las trompetas, de la apertura de los sellos, de las copas de la ira, entre otras. Más allá de la labor que tendrán los 4 jinetes que ya vienen desarrollando mortandad. Hoy por hoy, para los que han visto noticias, hoy por hoy ya se anuncia en Estados Unidos, solamente por esta pandemia, mi amado, más de 400.000 muertos. ¿Cómo le parece eso? ¿Poco o mucho? 400.000 muertos, mi amado. Solo en esa nación. Sume toda la región europea, que se cuentan por centenares de miles de muertos. Yo creo que esta pandemia a la fecha por lo menos ya viene cobrando, creo yo, sin temor a equivocarme, ya viene ahondando por lo menos entre a 4 a 5 millones de personas en el mundo entero. Y eso, como suelo decirlo, de lo que mandan los hospitales a dar a conocer a los respectivos ministerios de salud, y los que se mueren en su casa. Y los que nunca tienen una prueba de COVID a la mano para comprobar de qué mismo murieron. Mi querido hermano, estamos frente a una devastación de un juicio divino tan severo, tan, diríamos así, tan inevitable, de que a la verdad solamente el que se refugia en Dios puede ser exento de la ira del Señor. ¿Cómo podría ser eso? Cuando uno avanza en la Escritura, yo creo que es muy importante considerar esto. Cuando uno va al mismo libro de Joel, así como dice la palabra que así como Dios hace la llaga, también
Él la sana. En el capítulo número 2, acompáñame por favor. Libro de Joel, capítulo número 2. Verso 19 voy a leer en adelante, querré llegar hasta el verso 25. Dice el Señor: responderá Jehová y dirá, pero solamente el verso número 19 estoy, Joel 2, verso 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte, es decir, a los pueblos que vengan del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Verso 21, léalo. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán, dice allí también, sus frutos. Lee el versículo 23. Mira lo que nos dice acá. Versículo número 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25. Y os restituiré, ojo con esto, y os restituiré, es decir, te volveré a dar los años que comió, ¿qué cosa? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mira cómo Dios las cataloga. Dice allí, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora, ¿cómo peleó el Señor aquí frente a los hombres? ¿Con qué? ¿Usando qué cosa? ¿A la oruga? ¿A quién más? Al saltón, al revoltón, sí, y a la langosta. Dice Dios que ellos son sus, mi amado, y es verdad. ¿Con qué Dios tiene hoy por hoy a todo el mundo de rodillas, temblando y espantado? Con un ser microscópico. ¿Me entiende? Un virus. No hay ciencia, mi amado. ¿Ya llegaron las vacunas? Todavía no. Ya llegaron, ya se las pusieron. Y se la va a poner. Yo no digo que no se la ponga, pero tampoco digo que no se la ponga. Si se la quiere poner, póngasela. Si se muere, ya no es mi culpa, pero póngasela. Póngasela. Eso es por voluntad propia. Créame, pero igual, toda vacuna, usted debe de saber esto, no estoy metiendo la cuña, toda vacuna es obviamente hecha del mismo virus. En pocas palabras, usted se va a poner parte de ese virus que tanto lo ha evitado, se lo va a poner, claro, en una menor, diríamos así, cantidad, esperando que su cuerpo, ¿qué cosa? Genere los anticuerpos necesarios. Sí, eso pasa con todo tipo, sí, de virus, así como el sarampión. O sea, si no le ha dado, cuando le dé, a la verdad, ¿hay medicina para el sarampión? No, a usted tiene que darle obligatoriamente. ¿Qué va a hacer superar en este caso el sarampión? Sus propios anticuerpos que usted cree, como la varicela, ¿sí? Son virus, amén, que dan unas cuantas veces. ¿A quién de ustedes le ha dado 2 veces sarampión? A nadie, una sola vez. Ahora, si muta la cepa, eso es otra cosa. Pero la cepa puede variar. Pero su cuerpo en base ya generó anticuerpos. Mira, variar de cepa es como que usted coge el mismo virus que viene, qué sé yo, viene con terno, luego vendrá con camiseta y pantalón y pantaloneta. Si va a variar, luego vendrá con zapato deportivo, con jean y con camiseta polo. Pero el virus sigue siendo el mismo. Amén. Mira que de todo aprendemos aquí en la iglesia del Señor. Mi amado hermano,
Dios ha dicho, yo voy a restituir lo que justamente mi ejército devastó. Ahora, ¿por qué Dios permitió tanta calamidad al pueblo? Claro, mi amado, usted tiene que entender, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios también de juicio. Amén. La ira de Dios, mi amado, se manifiesta en los hijos de desobediencia. ¿Cómo librarnos, mi amado hermano? Dios ha prometido levantar ese juicio. Pero, ¿cómo? Cuando vamos a la carta a los romanos, creo yo que ahí está bien tipificado. Lo primero, leamos lo de cajón. Romanos 2, verso 5. ¿Qué es lo que todo hombre debe de saber? Creyente o no creyente. ¿Por qué causa viene ese tipo de juicio divino al hombre? Por esto, Romanos 2, verso 5. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Dice aquí, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. ¿Qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación ¿qué dice ahí? Del justo, ojo con esto, justo juicio de quién. Ay, el Dios es injusto. No, Dios es justo. Y en su justicia ha decretado un día para castigar. Y cuando hablo de un día, no hablo de un día de 24 horas, hablo de un tiempo. Para darle al hombre su justa paga. ¿Por qué? Por su corazón no arrepentido. Usted dirá, pero ¿por qué, hermano? Si yo no he sido tan malo. Mi querido hermano, esto no se trata, o amigo, no se trata de ser tan bueno o tan malo. Dios cuando creó al hombre, lo creó para un solo propósito. ¿Cuál ha sido ese? Para alabanza de su gloria. Lo creó de una sola sangre, lo dirá el libro de Hechos de los Apóstoles. De una sola sangre el Señor hizo todos los linajes de la tierra. Y allí, mi amado, no pierdas Romanos, pero ven conmigo a Hechos. Quiero por favor que usted reconozca esto, porque aquí hay una verdad inmovible, invariable. Sí, en la carta a los Romanos, justamente para ver ese mismo pasaje bíblico. Si alguien lo encuentra primero, qué bueno. Libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, creo que estamos en Hechos, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice el Señor. Ya le doy el texto bíblico. Aquí está. Ahí me ayuda el... ¿No lo encontró todavía? (17) Eso es estudioso. Los del seminario ya lo de haber encontrado. Nada de esos varones. 17. ¿Qué nos dice el Señor? Un texto que no lo tenía como referencia, pero válido poderlo decir. ¿Qué nos dice? Verso 26. Léalo, por favor. De una sangre ha hecho, ¿qué cosa el Señor? Todo el linaje de los hombres. Ahora, ojo con esto. No quiero leer por leer. De una sola sangre. ¿La sangre de quién? De Adán. De Adán. Ahora, ¿quién hizo a Adán? Dios. De ahí en adelante, mi amado, tú estás en este mundo porque Dios permitió al primer hombre, ojo, en su creación y en su amor y en su piedad, mi amado, formarlo. De ahí desciende todo hombre de la tierra. En pocas palabras, tú no estás aquí simplemente porque tu mamá y tu papá decidieron tenerte. Toda alma
es del Señor. Amén. Toda alma, Él sopla vida en la unión del esperma con el óvulo. Si Él no sopla vida, mi amado, no se produce el embarazo. Quiero que entienda esto. Amén. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, es decir, Él ya ha preestablecido el orden de los tiempos y también los límites en los que aquí dice de su habitación, es decir, de su morada. De allí que yo suelo decir que si un paisanito viene a vivir a la costa, usted lo tendrá aquí al tercer día, mi amado, haciendo maletas para regresar a la sierra, porque el clima no lo soporta. Igual pasa con el costeño. Ay, que aquí hace frío y corre. Ay, yo prefiero acá mi calor y viene acá a quemarse. Mi amado, verso número 27. Aquí, clave con este verso. ¿Para qué Dios ha hecho a todos los hombres de la tierra? ¿Para qué? Para que busquen ¿a quién? A Dios. Si en alguna manera, hablando de los hombres, mira, palpando. ¿Por qué? Porque aquí uno puede palpar, ¿qué cosa? Toda la creación de Dios. ¿Tú te puedes imaginar por qué nuestra tierra está flotando en el universo? Yo sé que hay explicaciones científicas. No es que está allí en su, digamos así, en el sistema solar y ellos están a su vez en su órbita. Sí, pero ¿quién sostiene al sistema solar? No es que esté en una constelación. ¿Y quién, mi amado, soporta toda una constelación? No es que es la galaxia. ¿Y quién, mi amado hermano, hace que esa galaxia no se venga abajo? Mientras más hondamos, mayor es el poder de Dios que sostiene el universo. Mi querido hermano, dice que nos ha creado, ¿para qué? Para que busquemos a Dios, para que palpando pudiéramos hallarle, aunque ciertamente no está lejos. ¿Quién? Nuestro Dios, ¿de quién? De cada uno de nosotros. Hasta el más perverso, mi amado, en tiempo de crisis, mi amado, se acuerda de su creador. Ay, Diosito, que no me maten con la pistola aquí ya en la cabeza. ¿Verdad que es así? Mi amado, concluyo. Romanos, ¿qué decía Romanos capítulo 2, verso 25? ¿Lo puede volver a leer, por favor? ¿Qué nos dice? Pero por tu dureza. ¿Y qué más decía? Y tu corazón no arrepentido, adesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora sabemos que Dios, mi amado, actuará en justicia con estos juicios como los que narra Joel. ¿Quién nos libra de ese juicio? En Romanos 5, terminando, dice el Señor. Romanos capítulo número 5, verso 8 al 9. ¿Qué dice? Aquí concluyo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, ¿y qué obtenemos? Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De lo que se leía en Romanos 2:25. Mi amado, yo solo espero que en esta noche Dios haya podido hablar en algo o en mucho, de pronto a tu sensible corazón. Espero que esté sensible. Mi amado, los juicios divinos van porque van. Ni una coma ni una tilde pasará. Toda la palabra de Dios se cumplirá. Lo que hace la diferencia entre los que están afuera y los que buscan de Dios acá adentro, mi amado, es que en nosotros está el que nos puede librar de la ira, Cristo Jesús. Si lo tienes, mi amado, quedarás exento. Si no lo tienes, quedarás preso del juicio. ¿Qué te recomiendo? Recomendación, no obligación.
es que corras al trono de la gracia a pedir misericordia. Amén. Corre al trono de la gracia. Dios ha dicho en su palabra: yo no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué? Porque te guste o no, somos propiedad de Dios. Él es nuestro Dios. Y Dios no quiere nuestra muerte, sino nuestra redención a través de su amado Hijo. De hecho, ese fue el propósito esencial por el cual Dios envía a su Hijo. De lo contrario, entonces, ¿para qué enviar al Redentor? Si tú te hubieras salvado por ser buen padre, buena madre, buen hijo, buen ciudadano, buen empleado, mi amado, Dios hubiera dicho en la Biblia: pórtate bonito y vendrás al cielo. Ay, hermano, pero yo creo que la condenación es para los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los marihuaneros. Sí, si no se arrepienten, irán al castigo eterno. Pero si tú, hombre trabajador, ama de casa, ejecutivo, sí, titulado, si no te arrepientes, irás agarrado de la mano con el marihuanero, con la prostituta, y también irás al castigo eterno. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no murió solamente por un grupo social. Cristo murió por la raza humana. Todos, mi amado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Los que se consideran buenos y los que saben que son malos. Todos, por cuanto todos hemos pecado. ¿Quién te puede librar de la ira? Ya lo leíste. Cristo Jesús. ¿Lo quieres en tu corazón? ¿Quieres ser libre de la ira? Mi amado, hoy es tu día. Cristo no es, por si acaso, una oferta en un supermercado. Él no es un combo de nada. Mi amado, el hombre necesita de Cristo. Sin Él no hay vida. Solo con Cristo hay vida y vida eterna. Amén. Si lo quieres, arrepiéntete en esta noche. Y yo te ayudo haciendo esta pequeña oración, pero que es de poder. Porque si nace de un corazón arrepentido, es una oración de poder. Si así lo sientes en esta noche, dile al Espíritu Santo de la siguiente manera. Cerraditos sus ojos, y la iglesia ora y clama e intercede. Señor Jesús, he escuchado la voz de tu Espíritu, y digo que es de tu Espíritu porque tu palabra viene de nuestro Dios, el cual es Espíritu. He comprendido en parte que hay un juicio de entre los muchos que habrán, que vendrá a destruir a la raza humana. Entre ellos está el aspecto de las langostas. Como mucha gente buscará la muerte y no la hallará.